Bueno, con muchísimo agrado recibimos nuestro segundo invitado en el día de hoy y se trata de José Dantes Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico de ese organismo. Y obviamente uno de los motivos que nos llevó a invitarlo es que está haciendo una campaña muy fuerte aspirando a ganar la candidatura de la senaduría del Distrito Nacional PLD. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes, mucho Sí. gusto, Rafael. Para mí es un placer estar aquí. Te estamos dando seguimiento desde los últimos años y te hemos visto, aunque ya tienes un poquito de cana, pero te hemos visto como un joven muy dinámico y muy puntual y también, diríamos, frontal. Cuando has tenido que asumir responsabilidades, la has asumido sin temor a perder nada, sino que sabes lo que estás defendiendo y sabes lo que estás haciendo. ¿Tú cómo te has sentido en este rol ya más proactivo y más dinámico dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Sabemos que ya tú habías ocupado cargos públicos en el gobierno del presidente Danilo Medina, pero el dinamismo, lo que se está viendo en el PLD, tú eres una de las caras de la juventud. Eso te gusta, ¿no? Gracias De por la lo de juventud, ¿verdad que sí? PLDista, Así, sí. así es, luego de 28 años militando. Bueno, pues yo te puedo decir que realmente ha sido una experiencia interesante, porque lo cierto es que, como tú bien sabes, nuestro partido lamentablemente durante muchos años pues había pasado a ser una simple maquinaria electoral que solamente se activaba para las elecciones. O sea que no había un día a día en el partido, ¿no? Con respecto a los compañeros, a las secretarías de trabajo, a los órganos y los organismos que usualmente se supone que tienen una vida política diaria en la comunidad a la que sirven o en la que se encuentran. Entonces yo te pudiera decir que a raíz del Congreso pasado, donde prácticamente hubo una transformación total de lo que fue, de lo que eran las estructuras, pues se crearon órganos nuevos y la inserción de jóvenes y de ambos sexos en todos los órganos, en todos los organismos, en el Comité Central lo componen más jóvenes y más damas que los típicos hombres del partido. Entonces yo creo que eso ha sido un paso de avance, porque eso viene a demostrar lo que es la adecuación del partido con la sociedad del siglo XXI. Y en ese sentido te pudiera decir que fruto de todo ese trabajo que se hizo del 2020 al 21, a los fines de, bueno, de ver con qué contábamos, cuáles eran las estructuras políticas por cada demarcación que existían realmente, porque como tú muy bien sabes, con el paso del tiempo eso se descuidó, teníamos un supuesto padrón de 2.2 millones de miembros que no era real. Entonces, en esa fase de la verificación y la comprobación de, bueno, somos la cantidad que supuestamente somos. Entonces, ¿cuáles son los órganos que siempre han estado funcionando? ¿Qué órganos se requieren ahora para esta nueva etapa del partido, donde hay una transición? Y bueno, y en eso entro yo a la Secretaría de Asuntos Legales, aunque ya yo estaba desde el 19, con la salida de los ex compañeros. Cuando salen un grupo, pues el comité político de ese momento me pide que yo me haga cargo de la Secretaría. Pero la Secretaría no tiene un activismo real hasta luego de que estamos fuera del poder, por todo lo que vino luego, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, la cancelación de los compañeros, los reclamos para el pago de las prestaciones, la representación del partido Jugaste ante un papel acusaciones. muy proactivo Exactamente. en ese aspecto. Desde el mes de septiembre del 20 prácticamente hasta el día de hoy no hemos parado. La Secretaría Porque con los siguen subsecretarios. cancelando
Claro. miembros del Partido Sí, de sí, la sí, sí, Liberación sí, sí. Dominicana en el gobierno? Claro, hay casos que se llevan diario ante el TSA para el pago de las prestaciones laborales. Entonces, eso es una parte. Pero hay otra parte que tiene En que ver. sentido general, ¿como No, cuántos miles. miembros? No, miles de Miles. miembros. Yo no te puedo decir la ¿Miles cantidad que exacta. cancelaron o que Miles todavía que están? cancelaron, miles que han estado en ese proceso. A muchos ya se les ha pagado las prestaciones, otros no, otros aún están en ese proceso. ¿Por qué no se le ha pagado? ¿Hay funcionarios que se oponen al pago? Claro que sí, durante el primer año fue la lucha más grande y hasta que entonces el TSA comenzó a dictar las sentencias y las sentencias, si no la cumplen, pues entonces ya se compromete la responsabilidad civil y patrimonial del funcionario de cada institución que no cumpla. O sea que en todo ese trabajo y en todo el trabajo que tenía que ver con la creación de los reglamentos bajo los nuevos estatutos, que era parte de nuestra función como la Secretaría de Asuntos Legales, pues hicimos toda esa labor y creo que eso, junto con la defensa de nuestro partido, con la asistencia a los miembros de nuestro partido en esos casos y con la defensa de los procesos en los tribunales, los procesos, no la inocencia o la culpabilidad de los imputados, sino el debido proceso que se debía respetar, que no se respetó durante un año y algo en todos los casos, pues yo creo que nuestra figura fue destacándose y en ese sentido, por eso creo que ahora a los fines de la candidatura a la senaduría, pues creo que los propios dirigentes, tanto de la dirigencia media como la baja, como la alta, pues se entienden que el candidato natural para esa posición soy yo, porque además las hay mediciones, un tema. Dime. Las mediciones también Sí, claro. Los números dicen claramente que el candidato por el que se inclina la mayoría de gente a votar por nuestro partido sería yo, en este caso, porque hay que tomar en cuenta algo. Sería José Dantes Díaz. José Dantes Díaz. Pero se dice que esa es una posición que el PLD ha dejado reservada para uso una interno. Posible... No. Para uso interno. Para uso interno. O sea, no hay posible alianza en esa... No, va a ser difícil porque la reserva, cuando se mandó a la Junta Central Electoral, dentro de los reglamentos de la Junta Central, se especificaba claro si era para uso interno o para fines de coalición o de algún tipo de alianza, ¿no? Sí, y en el caso de la candidatura a senador por el Distrito Nacional es para uso interno. No se puede cambiar, por ejemplo... No se puede cambiar en principio. La posición. Si el partido lo hace, ya si sería... le conviene al partido por mediciones, porque entiende que una alianza con alguien le va a beneficiar, ¿podría tomar la decisión? Lo que pasa es que ya quizás ahí habría que intervenir a través del tribunal, porque la Junta Central dijo claramente o es para uso interno o es para uso externo. Entonces, si usted la notificó para uso interno, ya hay no debe cambiar. Ya no debe cambiar, ya en todo caso alguien puede impugnar eso ante el TSE. Sí. Y lo que se ha hecho con esto hasta cierto punto es proteger la plaza. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que siempre en estos procesos hay gente que se inscribe sin ningún tipo de interés, solo con el simple hecho de que su nombre esté ahí aparezca figurando. Y después figure en el currículum. Exacto, y a los fines de que se prevenga eso, dijeron, bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los que están en esto? Fulano, sutano, pues vamos a reservarla y que sea uno de ellos en los próximos meses a través de una encuesta, el que salga con más números, con intención de voto, pues ese será quien represente a nuestro partido en la candidatura senatorial. Ahorita hiciste referencia al padrón del Partido de la Liberación Dominicana y que contaba con 2.2 millones de personas. En la actualidad hay un padrón ya limpio y que se sabe cómo anda y, por ejemplo, se podría determinar qué cantidad de jóvenes están en proceso de votación de lo que han entrado, cuántas mujeres. Las mujeres no te pudiera decir, pero yo sé que el último corte que se hizo, más del 56% eran jóvenes entre 18 a 45 años.
18 a 45, Sí, 18 a 35. No, 18 a 45, porque aunque la ley dice que es hasta los 35, pero Exacto. en este caso se quiso llegar hasta los 45. Muchachos jóvenes Sí, llenos de energía. para Mira a nosotros. exactamente, para ver si ese grupo etario pues era parte de esos nuevos miembros. Ojo, nuevos miembros. Nuevos. Nuevo, ¿Cuánto? Andábamos cerca de los 940 y tantos mil. Hace como 2 meses y medio que fue el último corto. Vamos a decir 900,000, vamos Sí, a sí. redondear Pero reales. reales, a Reales. nivel A nacional. diferencia de otros partidos que hablan de cifras muy astronómicas, pero que cuando tú vienes a ver no se corresponden con la realidad porque hasta gente nuestra sale en esos padrones. ¿El PLD o ustedes los que han trabajado directamente en eso ha podido determinar cuáles han sido las diferentes motivaciones que ha llevado a esas 900,000 personas a inscribirse dentro del partido, Ojo, a militar? ojo, ese es el total. Sí. Eso no son nuevos. Nuevos, vuelvo y te digo, es el 56%. Total de inscritos. El total de inscritos anda cerca de 1 millón. Ahora, ahí están los nuevos y los que ya éramos miembros. Ok. Ahora, los nuevos que se han inscrito, que se validaron en ese proceso de la verificación de los comités de base, de los intermedios, la respuesta principal que ellos daban era porque veían en el partido un partido que le abría las puertas y que le daba las oportunidades para crecer en términos de política en su demarcación. No como otros partidos, ¿no?, que tienen unos liderazgos ahí ya prácticamente. Tu responsabilidad dentro del proceso de campaña para el 24, Sí. candidato o precandidato, Abel Martínez, ¿cuál es tu relación, cuál es tu responsabilidad dentro del esquema? Claro, en este caso la Secretaría Legal pues vela porque la campaña presidencial y todo nuestro partido cumpla con lo que son las leyes, tanto la Constitución como la ley de partidos, como la ley electoral, que se observen los plazos, que se observen todos los derechos que tienen los miembros de los partidos en cuanto a aspirar, que el montaje del proceso para la selección de los precandidatos y los candidatos luego en el mes de octubre pues se haga observando la ley. ¿Por qué? Porque tú estás hablando... En octubre se oficializa el candidato. Claro, los candidatos. Todos, son perfecto. más de 4,000 puestos, son más de 4,164 puestos electivos. 4,164 a nivel nacional. A nivel nacional, Perfecto. en los 6 niveles de elección, el presidencial, el senatorial, los diputados, las alcaldías, las juntas de distrito, los regidores y los vocales. O sea, son 6. Entonces, dentro de esos 6 niveles hay 4,164. Entonces, nuestro partido, a los fines de poder garantizar la democracia interna y en función de la realidad que se está viviendo, se decidió que las candidaturas uninominales, entiéndase, los senadores, los alcaldes, los diputados y los directores de distrito sean seleccionados por encuestas. Y los otros, entonces, a través de una asamblea de delegados de cada lugar. Por ejemplo, si en Samaná se van a seleccionar los candidatos a las vocalías de los distritos municipales, pues la dirección de cada lugar hace una asamblea y vota por quienes deben ser los candidatos. Y de esa manera tú descentralizas los mecanismos de selección y hay una participación mucho más plural, mucho más democrática y es propia de los dirigentes de cada zona. Sí. Hay un tema que corre a nivel nacional y que entiendo que el partido lo ha asumido y que lo está estudiando, está llegando a acuerdos, lo que sea. ¿Cuál es tu posición sobre una alianza? Tú escuchas en las guaguas públicas, en los barrios, si se alían, ganamos. Sí. Así es que dicen, ganamos. Así es que si dicen, sí. ¿Cuál es tu posición? ¿Tú estás de acuerdo con que haya una alianza, sobre todo PLD, Fuerza del Pueblo? Mira, yo creo que realmente no son ni buenas ni malas. Son cosas que te la determinan la coyuntura de cada proceso electoral. Ahora, nuestro partido históricamente ha sido un partido pro alianzas,
lo hemos hecho desde el 2004 con el bloque progresista. Con el bloque. En el 2004, en el 2006, en el 8, en el 10, en el 12, en el 16 y en el 20. O sea, para nadie es un secreto que la naturaleza propia de nuestro partido es las alianzas. Y Ahora todos los partidos políticos de República Dominicana para ganar siempre han contado con alianzas. claro, exactamente. Pequeñas o grandes, pero siempre. Exactamente. Pero yo creo que cada coyuntura marca la factibilidad o no de ir a un proceso junto a X partidos en tal demarcación. Entonces, ¿Y se esta creó una coyuntura comisión. En esta coyuntura se creó una comisión del comité político que la preside el Danilo presidente Díaz. del partido, Ok, perfecto. el candidato presidencial, Charlie Mariotti, Francisco Javier García, está Carlos Amarante Baré, Danilo Díaz, y no recuerdo quién más, que son los encargados en este caso de ¿Hay mujeres? operativizar. Sí, está Margarita Pimentel, creo también, si no me equivoco. No, ella está en la comisión electoral. Creo que Margarita Cedeño, no recuerdo. Y son los encargados de sentarse con los partidos que se quieran sentar con nosotros a explorar la posibilidad de ir juntos en qué niveles de elección, o sea, en cuál de los 6 o en Sí, cuál, sí, en cuál de 6. los 5 y en cuáles lugares. Entonces eso se ha estado trabajando desde hace varias Todo semanas eso para se acá. ha estado trabajando Claro con que sí, investigación y con encuestas. porque los partidos tienen hasta el mes de noviembre, 100 días antes de las elecciones, para notificar a la Junta Central Electoral con qué partido van a ir juntos en qué demarcación. Perfecto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos continuaremos hablando con nuestro invitado José Dantes Díaz, aspirante a la senaduría del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos en Portada Digital con la presencia del candidato o precandidato, aspira a la candidatura de senador por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Es miembro del comité político de esa organización y se trata de José Dantes Díaz. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de la situación nacional, de la falta de bienestar, de la inseguridad ciudadana, del alto costo de la vida, que baja la inflación, pero los productos de la canasta familiar suben, el desempleo. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha acogido tantos hombres y mujeres, muchachos jóvenes, y que buscan empleo. Sí. ¿Cuáles son las fuentes que se vislumbran que hay que abrir? ¿Por dónde hay que empezar? Pero ¿cuáles son tus mayores preocupaciones y por qué en ese sentido? Mira, yo creo que yo realmente comparto las mismas que tiene el pueblo dominicano, que quedan expresadas en cada estudio de opinión, en cada encuesta. Los tres principales problemas que aquejan a la sociedad dominicana es el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la falta de los empleos. Esos son los tres principales que salen transversalmente en todas las encuestas. Y no es menos cierto que lamentablemente no ha existido una gestión de gobierno con una política pública efectiva que haya podido atacar esos tres males de una forma, vamos a decir, eficiente. Han culpado al COVID, pero hace más de un año y pico que ya el COVID no existe. Luego culpan a la guerra Rusia-Ucrania sin tomar en cuenta que el pico más alto de la inflación...
Y después de la guerra ha venido. Exactamente, pero que el pico más alto de inflación que tuvo nuestro país fue en el mes de mayo del 21. Pero ¿qué ocurre? La guerra Rusia-Ucrania fue en el 22. O sea que no tenía absolutamente nada que ver con el impacto en los niveles de inflación. La canasta básica familiar en este año ha subido 8.645 pesos, mientras que los salarios apenas han subido en menos de 3.121 pesos. O sea que la familia dominicana... ¿Los salarios han subido conforme a la inflación o...? No, para nada. ¿O por productividad? Para ¿Por nada. qué? Los salarios han subido en función de ciertos reajustes que se han hecho de una manera unilateral por el sector privado. Exactamente. Pero, bueno, en el sector privado. Claro. Y en el sector público el salario mínimo subió un poquito, 1,000 y pico de pesos. Ahora bien, el salario mínimo no cubre ni el 50% del costo de la canasta básica familiar. O sea, que eso es un problema que está ahí latente. Ahora, esos son los tres principales. Cuando vamos viendo los demás, entonces, pues tú te das cuenta que la facturación de la luz, la factura eléctrica se ha disparado por las nubes, pero además con otro ingrediente. ¿Como consecuencia del calor? No creo que es como consecuencia del calor. Creo que es como la consecuencia de una mala gestión del sector eléctrico, tanto de las EDES como del ministerio que tiene a su cargo la gestión de todo ese proceso, porque hemos vuelto a los apagones. O sea, hay gente que ya había vendido sus plantas eléctricas y sus inversores, porque habían los circuitos de 24 horas, ya eso prácticamente ha desaparecido. Entonces, la queja por las tandas de los apagones, más el alza en la factura eléctrica, cuando tú le sumas a eso el alza de la canasta básica familiar, el alza de las tasas de interés de los préstamos, la gasolina, los precios de la gasolina, que aún con un barril de petróleo a 68 dólares, aquí no lo acaban de bajar. Exacto. Bajo una falsa premisa de que hay un subsidio. No hay tal subsidio, es mentira. Ese subsidio no existe. Entonces, ellos tienen meses, esta gestión de gobierno tiene meses con un precio de la gasolina frisado al alza que afecta el bolsillo del pueblo dominicano. O sea, de todos los combustibles. Claro, de todo. Bueno, cuando ellos... De los principales, entiéndase gasoil, entiéndase gasolina. Hace 2 semanas hubo un descenso de 1 peso al gasoil y el ministro de Industria, que es muy cómico, dijo que fruto de eso ya se iba a ver un descenso en los precios de la comida. Yo lo vi como una burla al país. Yo quiero pensar que realmente no es una burla, porque si sería una burla, entonces yo creo que se están jugando con la paciencia del pueblo dominicano. Pero a veces tú oyes declaraciones que sí, claro, que es como jugando con la paciencia. Son tan risibles que realmente tú no logras descifrar, pero cuando tú te vas entonces a otras áreas que impactan en la vida diaria de la sociedad dominicana, como es los servicios públicos, entiéndase, salud, educación, la tanda de jornada extendida no existe. El desayuno escolar, la calidad es cada vez peor. Los centros de atención a los niños con algún tipo de discapacidad, los CAI, no funcionan. Perdón que te interrumpa. Ayer estuvimos como invitada a Ligia Amada Melo, ex ministra de Educación. Educación de las dos, sí, de educación los dos superior niveles. También, así es. Exactamente. Y ella decía que la educación en República Dominicana está en crisis. En crisis. Yo le decía, pero una crisis que la lleva al estado de gravedad. Me dijo que sí. Así es, totalmente. Inclusive está grave. Ayer hubo un reportaje donde daba cuenta que el analfabetismo había aumentado en 5 puntos. 5 puntos y algo porcentuales, exactamente. Perdón, de 5.5 ha subido o ha bajado, ¿no? Sí. A 6.5. Exactamente. Entonces, el programa de alfabetización que iba para adultos exitoso, a través de Quiqueya Aprende Contigo, todo eso se ha caído. O sea, todas las políticas públicas, las conquistas sociales que se lograron en los últimos 8 años, lamentablemente la han destruido. El 911, ahí vemos cómo ha colapsado. La seguridad vial ha colapsado. Sacar un pasaporte es una odisea. Anteriormente tú podías sacar un pasaporte en horas. Ahora te toca 6 y 7 meses solo para la cita. Entonces, cuando tú te vas viendo cada uno de los servicios públicos, de las conquistas sociales que se habían logrado, tú dices, bueno,
Pero ¿dónde está lo positivo del cambio? No ha habido, yo no veo nada positivo. O sea, no ha habido cambio. No, claro que ha habido cambios, pero los cambios no son siempre positivos, hay cambios negativos. Cuando tú vives, cuando alguien vive y cuando alguien muere, cambia porque pasa de la vida a ya no tener vida. Eso es un cambio, pero es un cambio negativo desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces, el cambio de esta gestión de gobierno, todo lo que prometió, fue sobre la base de una premisa falsa. El presidente de la República había hecho una serie de promesas. En 2 años iba a disminuir en un 50% la delincuencia con un supuesto plan Giuliani. Todo lo contrario. La inseguridad ciudadana ha aumentado hasta tal punto que la tasa de los homicidios ha crecido de un 9.2 a un 13.5. A un 13. Entonces, por otro lado, los 10,000 pesos que le iba a dar a las madres solteras, ¿dónde están? ¿Dónde está la atención que le iba a dar a las víctimas de violencia de género? ¿Dónde están todas esas promesas que ellos hicieron? Pero el campo está totalmente abandonado y por esa razón también los precios de la canasta básica familiar son altos. Contribuye, exacto. ¿Por qué? Porque al no haber una producción asistida a través de préstamos blandos y asistencia técnica, pues por vía de consecuencia se encarecen los costos de producción y de intermediación. Y por esa razón tú has visto que han creado muchísimos planes y ninguno funcionan. O tú has sabido de un supuesto plan, que fue uno de los últimos, del campo a los colmados. No ha funcionado. Son unos Los programas plátanos, con unos nombres que como que no quedan. lo único No que pegan. hicieron... Y mira que tienen muy buena publicidad. Pero claro, están manejando, ese es otro tema, tanto que lo criticaban y han cuadruplicado el presupuesto de propaganda de la presidencia de la República. Entonces, tú realmente dices, ¿cuáles son las intenciones de este gobierno? ¿Tratar de servir al bienestar general o tratar de vender una realidad que no existe y creer ellos que mantienen engañados al pueblo dominicano? ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo yo creo que ya despertó y se ha dado cuenta. Y hay un discurso, hay una narrativa que se ha querido poner a correr desde hace meses, que es que los funcionarios son malos, pero Luis tiene buenas intenciones. No, un presidente que tiene buenas intenciones no desmonta la jornada extendida. Un presidente que tiene buenas intenciones no juega con el tema haitiano. Un presidente que tiene buenas intenciones le hace frente a la reforma policial como él prometió, que no han dado pie con bola. Pero ya la semana qué? pasada el anuncio dijo ya la reforma ¿El qué? policial es una realidad. Es una realidad. En una actividad sí que hicieron. No, pero que si de anuncios vamos, tienen 2 años y 11 meses haciendo anuncios. Entonces, lo que hemos visto lamentablemente es que el cambio ha sido un fracaso, un fiasco, y se está sintiendo en el día a día del pueblo dominicano. Por eso es necesario, imperativo, que en el 2024 realmente el pueblo vote por Abel Martínez y el PLD a los fines de que nosotros podamos volver a transitar los senderos de paz, de progreso, de bienestar y de justicia social que se vieron en los últimos 8 años de gobiernos. Ahora, con un relevo político que está tomando en cuenta las cosas en las que quizás no nos fue muy bien para que no se tropiece de nuevo con esas mismas piedras. Sí. Retroceso, avance o desarrollo. En este caso. Sí, o sea, para cerrar lo que ha sido tu exposición. Totalmente retroceso, porque es que ¿Hacia dónde vamos? Es que yo estoy en los barrios, yo estoy en los ensanches, yo estoy en los sectores. O sea, y lo que me dice la gente es que está harta de pagar 35 pesos por un plátano, 10 pesos por un huevo, 7 pesos por un pan chiquito, 10 pesos por una sopita, entre muchos otros productos. Y recuérdate algo, los barrios no compran en el supermercado, los barrios compran en los colmados, que el precio es un poco más alto en la pulpería porque ahí fían, pero ya hay gente que ni siquiera le están fiando. O sea, hay gente que pasó de contar con la garantía de sus 3 comidas a solamente poder contar con 1 o con 2. O sea, el pueblo ha vuelto a pasar hambre. Y si a eso tú le sumas todo lo otro, la inseguridad ciudadana, el alza de la factura eléctrica, el deterioro de los servicios públicos tipo 911, los pasaportes, los la seguridad apagones vial, ahorita con la factura. los apagones. O sea, estamos en una situación de retroceso que no habíamos visto en los últimos 25 años. Perfecto. Ya el tema de las aspiraciones a senador lo tocamos, pero Sí. no te pregunté por qué
eliges ser senador, vamos a decir. Sí, candidato a senador. Sí, o Sí, sea, claro. senador. Y no otro cargo, otro puesto que quizás uno diga va más directamente ligado con su formación, con sus competencias, por ejemplo, del derecho, de las relaciones internacionales y eso. Sí. Aunque en el Senado tenemos que tener Claro. profesionales Hacer de leyes. todas las áreas. O sea, lo que se hacen son leyes. Son O sea, tres funciones vitales las del Senado. son tres funciones básicas. Representar, Sí, legislar y fiscalizar. Claro, o sea, ¿qué ocurre? ¿Qué perfil más natural que el secretario legal de un partido? O sea, Sí, sí, tiene secretario jurídico, lo que eres, del tiene PLD. todas las competencias para desarrollar esa función de una manera efectiva. ¿Y por qué, senador? Porque yo creo que el distrito merece una representación que sea efectiva, que sea real, que sea sincera, que vaya a cumplir los sueños de la gente, no los sueños del senador, que hable con una cara y que tenga un solo discurso. ¿Por qué? Porque la actual senadora se caracterizó por ser todo lo contrario. Pasó de ser la principal crítica de los préstamos a la principal promotora, hasta tal punto que en 2 años y 11 meses van por casi 21.000 millones de dólares, mientras que en los 8 años previos solamente se tomaron 23.333, pero ahí están invertidos, están en las aulas escolares, en las estancias infantiles, en el teleférico, en una serie de obras. Ahora, los 21.000 millones que han tomado en 2 años y 11 meses no lo hemos visto en parte. Que se han ido en el COVID. Sí, pero cuando tú ves las cifras del Banco Central, entre lo que se gastó para COVID y para los programas sociales asociados al COVID, entiéndase, fase 1, fase 2, quédate en casa para ti, juntos no pasan de 2.600 millones. ¿Dónde están los otros 19.000? No sabemos. Se están transfiriendo a fideicomisos, los cuales tienen a su cargo la privatización de una serie de bienes del patrimonio público, como se intentó hacer con Punta Catalina el año pasado y como se está haciendo lamentablemente en la bahía de Pedernales con el proyecto que se está llevando a cabo allí, porque ese fideicomiso pro Pedernales tiene la facultad de vender los terrenos que nuestro partido duró 14 años tratando de recuperar. Entonces, y que recuperó en gran parte. Yo creo que realmente el Distrito Nacional merece una representación sincera, real y efectiva. Porque cuando yo voy a los barrios, a los sectores y a los ensanches, que yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la senadora vino por aquí? En muchos sitios dicen que nunca, en otros sitios dicen que en la campaña. representación ahí no ha estado efectiva. Ahí voy. Entonces, ¿cómo alguien puede representar de una manera efectiva a una comunidad que no conoce, que no interactúa con ella, que no sabe cuáles son sus sueños, sus preocupaciones, sus anhelos, sus problemas? Entonces ahí es donde José Dantes le va a garantizar que van a contar con un senador que los representa, que los escucha y que estará presente siempre. José Dantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda entrega de Portada Digital. Muchísimas gracias a ti, contar Ovalles, con tu presencia cuando tú quieras. Nuevamente. Claro a que ustedes sí. Gracias también por habernos acompañado en el día de hoy y mañana a las 6 de la tarde estaremos de nuevo aquí en Digital 15.